Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiero, quiero hablar de un tema que es muy importante, como siempre, la palabra de Dios es muy importante. ah, y quisiera que tomaran este tema con una mente espiritual, una mente espiritual. Quiero hablar acerca de el orgullo. El orgullo. El texto está en el libro del profeta Abdías, capítulo número 1, verso 3 y 4. Profeta Abdías, capítulo 1, verso 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Amén. El orgullo es la madre de todos los pecados. Y es un pecado que te lleva a otro pecado. Por orgullo, amados, el diablo se convirtió en diablo. Por orgullo, Satanás encabezó una rebelión contra Dios en el cielo. Por orgullo, el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén. Por orgullo, Caín mató a su hermano Abel, convirtiéndose así en el primer homicida y fratricida de la historia humana. Por orgullo, el hombre intentó construir una torre cuya cúspide llegara al cielo para ser independientes de Dios. La torre de Babel. Por orgullo, los hombres odian a Dios. El Salmo 10, verso 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo, amados, es el exceso de autoestima. Una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes, por la cual se cree superior a los demás. Y esto lo lleva a actuar con altivez e insolencia contra otras personas. En otras palabras, el orgullo es la autoadoración. Es la exaltación del yo. Es el imperio del yo. El orgullo tiene que ver con la arrogancia, con la altivez, con la jactancia, con la pretensión y con la vanagloria de la vida. Mis amados, el orgullo es la raíz de todo pecado. Por eso, dentro de los pecados que Dios aborrece, porque Dios aborrece los pecados, pero dentro de esos pecados que Dios aborrece, el orgullo encabeza la lista. Dice la Biblia: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y el primero en esa lista dice: los ojos altivos. Mis amados, la humildad es lo contrario al orgullo. Por eso Dios habita con el humilde, pero aborrece al orgulloso. Al altivo dice que lo mira de lejos, pero habita con el humilde. Y uno pudiera preguntarse, ¿de dónde salió un pecado tan horrible como este? Como el orgullo. ¿Y cómo ese pecado llegó a nosotros? ¿Habrá una cura para el orgullo? Eso es lo que veremos en el día de hoy con la gracia del Señor. ¿Dónde se originó un pecado tan terrible como el orgullo?
Afortunadamente la Biblia los revela dónde se originó. El profeta Isaías capítulo 14, versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aunque en el contexto se está hablando del rey de Babilonia, sin embargo es preciso notar que estos versículos que acabo de leerle hacen una referencia muy clara al diablo. La figura del gobernante humano parece fusionarse con la del propio Satanás. Porque es evidente, amados, que detrás de la personalidad y de la motivación de este rey estaba la mano del diablo. Por eso el profeta comienza hablando del rey de Babilonia, pero de repente termina hablando del diablo. Note que el orgullo se originó en el corazón de este ángel llamado Lucero. En su corazón. ¿Qué había en su corazón? Dios, que es el único que conoce nuestros corazones, nos revela lo que había en el corazón de este ángel, Lucero. Había un deseo allí de subir al cielo, escuche, de subir al cielo y levantar su propio trono allí. Lucero quería ser semejante al Altísimo. Mis amados, aquí estamos contemplando el pecado de orgullo en todo su esplendor. Una criatura queriendo subir a la altura misma del Creador y ser semejante al Altísimo. Algo totalmente imposible, porque ninguna criatura jamás podrá igualar al Creador. Pero Lucero no solamente quería ser semejante al Altísimo, no. Lucero quería ser independiente de Dios, porque decía en su corazón: levantaré mi trono. Levantaré mi trono. Pero el colmo de su arrogancia y su soberbia era que quería destronar a Dios, quitarlo del trono donde Dios estaba sentado, quitarlo de allí y sentarse él, porque dice: y en el monte del testimonio me sentaré. En otras palabras, Lucero quería sentarse en el mismo trono de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quería hacer eso? Porque Lucero quería la adoración que todos allí le rendían al Creador. Lucero la quería para él. Lucero quería que todas las criaturas le adoraran a él, le exaltaran a él y lo reconocieran a él. Eso quería, que todos se rindieran ante él. Lucero no quería sujetarse y obedecer a su Creador. Lucero quería que todos se sujetaran a él. Eso es orgullo. Eso es orgullo. El profeta Ezequiel nos da más detalles sobre la rebelión de este ángel llamado Lucero. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Presten atención. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Lucero era un ángel de categoría querubín. Y era un querubín grande, dice la Biblia. Lucero era protector, estaba en el monte de Dios. Y todo parece indicar que la función de Lucero era proteger allí la santidad y el buen orden en el mismísimo trono de Dios. Dice el profeta que este querubín se paseaba en medio de las piedras de fuego. Es decir, se paseaba con toda libertad en la mismísima sala del trono de Dios. Así de grande era la confianza dada por Dios a este ángel. Por eso es que Dios dice, yo te puse en el santo monte de Dios. No cualquiera podía estar allí. Pero Dios le dio permiso y le dijo, yo te puse en el santo monte de Dios. Pero además de todo esto, Lucero era el más hermoso de todos los ángeles creados por Dios y el más sabio. El más sabio. Y fue precisamente esto, amados hermanos, lo que causó que su corazón se enalteciera. Dice la Biblia, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y eso hizo que su sabiduría se corrompiera. Este fue el origen de la maldad. Este fue el origen de la maldad. Por eso la Biblia dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y lo peor es que en su maldad, la Biblia revela que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, de cada 3 ángeles que había en el cielo, 1 se fue con Lucero y 2 se quedaron con el Señor. Y eso nos dice de la capacidad de manipulación y engaño de este ángel. Fue capaz de arrastrar a la tercera parte de los ángeles que estaban delante de Dios. ¿Y qué podemos nosotros aprender de todo esto? Muchas cosas. En primer lugar, el pecado de orgullo se origina en el corazón. Se origina en el corazón. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, porque de dentro, escuche las palabras de Cristo, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es por eso que tienes que cuidar lo que tú estás pensando. Porque todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. El orgullo es un pecado del corazón. Es por eso que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de todo lo que tú eres como persona. Allí se alojan tus pensamientos, tus emociones. Es allí donde decides todo. Allí está tu voluntad.
Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Dios quiere el centro de lo que tú eres como persona para Él reinar y para Él corregir todo lo malo que está allí. En segundo lugar, el orgullo te lleva a considerarte semejante al Altísimo. Cuando alguien está atrapado en el pecado del orgullo, se cree Dios en la tierra. En otras palabras, se cree mejor que los demás. Se cree por encima de los demás, ya sea por sus talentos, por su inteligencia, por su riqueza, por sus bienes materiales, por su belleza física. Incluso algunos se creen superior a los demás por su religiosidad. Jesús nos enseñó una parábola acerca de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno dice que era fariseo, un religioso al extremo, y el otro era publicano, los pecadores más despreciados en la sociedad. Dos extremos. Fueron al templo a orar. En Lucas 18, verso 11 dice, el fariseo, dice Jesús, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escuche la frase de Jesús. No oraba a Dios. No oraba a Dios. Dice que oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es un hombre que se jactaba de sus propias buenas obras. Confiaba en él, pero no en Dios, en sus obras externas. Por eso se creía superior a los demás. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni como este que está allí. Mas el publicano, dice Jesús, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre, por el contrario de aquel fariseo, reconocía que él sí era pecador. Y dice Jesús, os digo que o sea, el publicano, el que se golpeaba el pecho, el que reconocía que era pecador, dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nunca te creas superior a los demás, porque puedes terminar humillado. En tercer lugar, el orgullo te lleva a ser independiente de Dios. Lucero dijo, levantaré mi trono. Mi trono. No quería postrarse ante el trono de Dios. Él quería su trono, independiente del trono de Dios. Todo hombre que viva independiente de Dios es porque está atrapado por el pecado de orgullo. Cree ingenuamente que puede vivir sin Dios. Eso es una presunción, eso es un pecado de orgullo terrible. Es decir, hermanos, la razón por la que esa persona no se somete a los designios de Dios es porque está sometido a los designios de su orgullo, que es lo mismo que estar sometido a los deseos del diablo, el primer orgulloso. Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. El hombre que quiere vivir independiente de Dios es porque no quiere ser corregido. Y eso no es otra cosa que orgullo. Orgullo.
Dice Cristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cada vez que usted se encuentre a alguien que odie ser amonestado y no acepte sus errores, es porque está atrapado por el orgullo. Cada vez que usted se encuentre a alguien que no le guste que le sermoneen, ¿verdad? Porque él piensa que lo sabe todo y no necesita que nadie le diga algo que ya sabe lo que es porque está atrapado por el orgullo. Cada vez que usted se encuentre a alguien que resiste al trato del Espíritu Santo en su vida, porque implica que si obedece al trato del Espíritu tiene que humillarse y él no quiere humillarse, es porque está atrapado por el orgullo. La realidad es que esa persona sabe que está equivocada, lo sabe que está equivocada, pero el orgullo que está en su corazón no le permite hacer los cambios que necesita. Por eso vive independiente de Dios, vive en su propio trono, porque no quiere ser corregido. En cuarto lugar, el orgullo te lleva a rebelarte contra Dios. Lucero quiso sentarse en el mismo trono de Dios. Por eso encabezó una rebelión contra Dios en el cielo. Levantarse contra Dios y contra la palabra de Dios no es otra cosa que una rebelión. Rebelión. Todo hombre que se levanta contra Dios, todo hombre que no quiere aceptar la palabra de Dios es porque tiene un corazón rebelde. Eso fue lo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el huerto del Edén. Cuando desobedecieron el mandato de Dios, Dios les había dado un solo mandato y ellos lo desobedecieron. Se rebelaron contra Dios. Mis amados, el movimiento LGBT y todas las cifras por ahí para allá es una franca rebelión contra Dios. La ideología de género es una franca rebelión contra el Dios del cielo y sus leyes. El promover y adorar al diablo es una franca rebelión contra Dios. El sacar a Dios de todos los espacios de esta sociedad, las películas ofensivas contra Cristo, los abortos, las burlas, el rechazo abierto contra el cristianismo es una franca rebelión contra Dios. El hombre comenzó siendo amigo de Dios. Luego por el pecado se alejó de Dios, huyó de Dios, se escondió de Dios y ahora ha terminado siendo enemigo de Dios. Y todo esto no es otra cosa que el espíritu del anticristo. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge desparrama. La raíz de la rebeldía de nuestros hijos es el orgullo. Es el orgullo. La raíz de la rebeldía de todo ser humano contra Dios es el orgullo. El diablo le susurró a Eva en el huerto del Edén una frase. Le dijo, serás como Dios. Serás como Dios. Y Eva cayó en esa trampa del diablo, creyendo que ella podía ser como Dios. Eso provocó que Eva se rebelara contra Dios y contra su esposo. Y desde ese momento, amados hermanos,
Todos los seres humanos, sin excepción, tienen esa semilla sembrada en el corazón. Serás como Dios. Serás como Dios. Es por eso que el hombre es rebelde a Dios por naturaleza. Por eso le cuesta aceptar que hay alguien que es más grande que él y que está por encima de él, un ser al cual tiene que rendirle cuentas. ¿Cómo yo le voy a rendir cuentas a nadie si yo soy el dueño de mi vida? Así piensan los rebeldes. El hombre no es dueño de su camino. Es por eso que el hombre se rebela contra Dios, porque tiene asentado en su corazón el orgullo. El orgullo. Pero hoy fuimos convocados aquí de parte de Dios, porque Dios quiere destruir, Dios quiere barrer, Dios quiere quitar de tu corazón el orgullo, Dios quiere cambiar tu corazón, Dios quiere quitar el corazón de piedra, Dios quiere darte un nuevo corazón, Dios quiere darte un corazón de carne, Dios quiere darte un corazón humilde para que puedas aceptar a Él y sus leyes. En quinto lugar, el orgullo es maldad. Dios le dijo a Lucero, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Todo orgulloso está atrapado en la maldad. El salmista dijo en el Salmo 5, verso 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, dice, no habitará junto a ti. Mire cuán diferente es el Dios de la Biblia al resto de los dioses que los hombres han inventado. El resto de las religiones de este mundo no le dicen una verdad como esta a sus adoradores. Pero el Dios de la Biblia dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, dice, no habitará junto a ti. La Biblia dice, matará al malo la maldad. La propia maldad que hace lo mata. Y también dice la Biblia, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Oiga bien la razón. Oiga bien la razón. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No, en sus planes no está venir a una iglesia, entregarse a Cristo, rendirse al Señor. Eso no está en sus planes. En sus planes está hacer dinero. En sus planes está echar para adelante en esta nación, hacerse millonario. Eso sí está en su corazón, pero no está Dios en sus corazones porque es malo, porque es orgulloso. Porque tiene su propio trono, independiente del de Dios. ¿Cuál es el final de los que andan en maldad? Y esto es importante que lo escuchemos. Usted puede decidir con su vida lo que usted quiera. Pero es importante que usted escuche el final. La Biblia habla solamente de dos caminos, dos. La Biblia dice que hay un camino estrecho y angosto. Ese camino se llama Jesucristo. Dice que muy pocos son los que hallan ese camino, pero el final de ese camino es vida. Y dice que hay un camino ancho y espacioso. Y muchos son los que transitan por él, pero el final de ese camino es perdición. Y yo quiero decirte claro cuál es el final de aquellos que no quieren a Dios. Malaquías capítulo 4, verso 1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz, ni rama. Dios te convocó aquí porque Dios no quiere que ese día te sorprenda a ti. Dios te trajo esta tarde no porque alguien en su bondad te invitó. Ha sido Dios quien te ha invitado. Ha sido Dios quien te trajo esta tarde para que tú escucharas palabras que nadie más te va a decir excepto Dios. Hay un día designado por Dios en el calendario de Dios, donde los impíos serán juzgados. Un día abrasador, un día terrible, dice Dios en su palabra. Y dice que allí todos los que hacen maldad y soberbia serán como estopa. Pero si Dios te trajo esta tarde, te trajo porque Él te quiere salvar. Dios no quiere que tú llegues a ese día con el pecado de orgullo en tu corazón. Dios te quiere liberar. Dios te quiere salvar. En sexto lugar, escuche, todos los orgullosos son quebrantados. La Biblia dice, esto es ley de Dios, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso el profeta Isaías dijo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Aquí se nos describe la caída del lucero del cielo a la tierra. Y dice que fue cortado. Fue cortado. Pero Isaías nos profetiza que aquí no termina la caída del diablo, no. No solamente cayó del cielo a la tierra, no. Sino que el diablo seguirá cayendo y descendiendo hasta el infierno. Dijo Isaías, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos en tu venida, que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Mis amados, tarde o temprano, todo aquel que está atrapado por el orgullo caerá y será quebrantado. Y si no se arrepiente de ese pecado, lamentablemente seguirá cayendo y cayendo hasta hacerle compañía al diablo en el infierno. Comenzamos este mensaje con las palabras del profeta Abdías que decía, escuchen, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Yo estoy bien. Así dicen muchos. Todo me va bien. Tengo casa, tengo trabajo, mi familia está bien, tengo una cuenta abultada en el banco, soy dueño de todo. A mí no me puede ir mal. ¿Quién me derribará a tierra? Escuche la respuesta divina. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Mis amados, el pecado del orgullo es uno de los pecados que más Dios aborrece. Porque le recuerda a la rebelión de Lucero en el cielo. Porque le recuerda la caída del hombre en el huerto del Edén. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer es abandonar toda altivez
abandonar toda nuestra jactancia. Porque si de algo podemos estar seguros, es que Dios es poderoso para humillar a los que andan con soberbia. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el rey Nabucodonosor, uno de los hombres más soberbios y altivos que ha existido en la historia humana. Escuche lo que dijo este hombre, Daniel capítulo 4, verso 37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mis amados, la humildad es lo contrario al orgullo. Por eso es que Dios habita con el humilde, pero aborrece al orgulloso. Y el llamado de Dios para nosotros hoy es el siguiente: aborrece el orgullo y abraza la humildad. El llamado de hoy es el siguiente: imita la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tú y yo tenemos que aprender de Cristo. Mis amados, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imitemos la humildad de Cristo, siendo el dueño de todo. Sin embargo, vino a nacer en un establo de animales. Me impresiona lo que Dios el Padre hizo. Dice que cuando Él fue a presentar a su Hijo al mundo, hermano, Isaías 53 lo revela y dice, como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en Él ni hermosura. Dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y yo pregunto, si nosotros estuviéramos en lugar de Dios Todopoderoso y tuviéramos que presentar a nuestro único hijo al mundo, ¿cómo lo haríamos? Dice que Jesús trabajó humildemente como un carpintero. La Biblia dice que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Ni siquiera se defendió cuando lo acusaban. Como un cordero manso, enmudeció su boca, no abrió su boca contra aquellos que le acusaban, hermano. Murió de la manera más humillante posible. Dice que lo desnudaron y le hicieron cargar la cruz por toda la vía dolorosa. Lo colgaron en una cruz al lado de dos malhechores. Aprendamos de la humildad de Cristo. Dice la Biblia, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si todo esto que te he dicho hasta aquí no basta para que tú abandones el orgullo y abraces la humildad de Cristo, permítame compartirles un texto que refleja
fielmente nuestra condición antes de ser cristianos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 al 31 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy somos hijos de Dios, pero antes éramos lo necio del mundo. Digo esto para cuando se nos vaya a subir la fama para la cabeza, nos acordemos que éramos lo necio del mundo. Éramos lo débil del mundo. Éramos lo menospreciado de este mundo. Y para resumir, dice Pablo, lo que no es. Eso éramos tú y yo. Lo que no es. No éramos nada. Todas nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia. Y aun cuando en Cristo hayamos hecho todo lo que Él nos mandó a hacer, dice la Biblia que entonces seremos siervos inútiles. Y como todavía ni tú ni yo hemos llegado a hacer todo lo que Él quiere que hagamos, todavía ni siquiera hemos llegado a la categoría de siervos inútiles. Mis amados, tenemos que decir como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por último, Dios no salvará a nadie a menos que lidie primero con su orgullo. Escuche bien. Escuche bien. Dios no salvará a nadie a menos que primero lidie con su orgullo. Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, hebreos de hebreos, irreprensible según la ley de Moisés. Dice la Biblia que lleno de odio en su corazón, iba camino a Damasco a matar cristianos, a apresar cristianos, a destruir esta secta, esta nueva secta de cristianismo. Y en el camino se le apareció Jesús, y lo primero que Jesús hizo con él fue derribarlo a tierra. Y este hombre soberbio, arrogante, que se creía que el mundo estaba a sus pies y que todo el mundo tenía que tenerle miedo y obedecerle, fue derribado a tierra y quedó ciego por un tiempo. Y entró a Damasco, sí, entró a Damasco porque Dios le permitió entrar a Damasco, pero no como él quería. Entró tomado por la mano porque no podía ver, como alguien totalmente inofensivo.
Dios no salvará a nadie si primero no lidia con su orgullo, si primero no lo derriba a tierra. Desafortunadamente existen hombres que se aferran decididamente a su orgullo, que terminan en una ruina total y hundidos en el fondo del mar como terminó el faraón de Egipto. 10 plagas trajo Dios para humillar la soberbia de este hombre. Destruyó a Egipto. A la altura de la tercera plaga, los hechiceros se rindieron. Dijeron, ¿sabe? Esto se sale de nuestro control. Esto es mano de Dios, el dedo de Dios aquí. A la altura de la séptima plaga, sus siervos, no sabes que ya Egipto está destruido. Pero el hombre seguía en su soberbia, en su arrogancia. Dios mató a su hijo, a su primogénito. Dejó salir al pueblo de Israel, pero se volvió a endurecer su corazón. Y terminó en el fondo del Mar Rojo, totalmente aplastado por aquellas aguas. Mi amigo, usted tiene dos opciones esta tarde. Dos, solo dos. O usted termina aplastado por el brazo de Dios, o usted termina salvado por el brazo de Dios. Es su decisión. O usted termina aplastado por el brazo de Dios, o usted termina salvado por el brazo de Dios. Es su decisión.